Hola amigos, espero que hayan sido bendecidos durante esta especial semana del matrimonio y el hogar cristiano y que hayan podido leer el maravilloso libro de Primera de Corintios 13 todos los días. Es un recordatorio tan hermoso de cómo poner en práctica el amor verdadero y piadoso. Estoy encantado de que una vez más mi querida esposa Nancy esté aquí con nosotros mientras compartimos sobre la familia cristiana. Quizás recuerden que la semana pasada hablamos sobre el matrimonio y cómo todo comenzó en el jardín del Edén cuando Dios creó a un hombre y a una mujer y los unió en la primera ceremonia matrimonial. Los bendijo y les dijo a la pareja, sean fructíferos y multiplíquense, animándoles a tener hijos. En el Salmo 127, el versículo 3, leemos de la Nueva Traducción Viviente: los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. ¡Qué privilegio e importante responsabilidad ha dado el Señor a los padres de criar a estos pequeños para Él! Nosotros hemos sido bendecidos de tener 3 hijas maravillosas. Ahora son mayores y están casadas. Tenemos 11 nietos. Las mentes de los niños pequeños son como pequeñas esponjas. Absorben todo lo que ven y oyen. Recientemente, nuestra hija menor, Catherine, compartió una experiencia que realmente ilustra este punto. Ella y su esposo Bob tienen 4 hijos. El más pequeño es Joshua, de solo 13 meses de edad. Después de terminar de comer, Catherine lo saca de su sillita, lo limpia, lo deja en el suelo y le dice, «Sé libre», mientras se aleja muy rápido y felizmente a buscar sus juguetes o algún otro lado. Justo al otro día, cuando la hermana de Joshua, de 5 años, Hannah Grace, vio a su madre limpiar a Joshua y liberarlo, y exclamó, «Mami, eso me recuerda cómo Dios nos libera de Satanás y del pecado». Jesús nos dice en Mateo, capítulo 18, versículo 3, y dijo, «De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Al considerar la influencia que tenemos sobre nuestros hijos y nietos, cuán importante es estar seguros de que nosotros mismos seamos convertidos, entregados completamente a Dios y a su voluntad. Cuando estamos en sintonía con el Señor, orando y leyendo sus escritos inspirados, Él nos da la instrucción que necesitamos. En el libro tan útil, Conducción del Niño, de Elena de White, leemos, «En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí, con sus padres como maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Son, en muchos respectos, silenciosas y graduales, pero si se ejercen de la debida manera, llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. Cuán importante es, pues, la escuela del hogar. Una de las formas más efectivas que encontramos para llevar a nuestros hijos a Cristo fue a través de la adoración familiar. Este es un momento maravilloso cuando la familia se reúne para cantar alabanzas, leer juntos la palabra de Dios de una manera apropiada para su edad y ayudar a los niños a darse cuenta de que esto no es un libro antiguo que fue escrito para personas hace miles de años, sino que es la palabra viva de Dios que contiene promesas justo para ellos. Yo creo que un hogar cristiano es un lugar donde Jesús es el centro. Cuando hay problemas, y hay problemas en todos los hogares de esta tierra pecaminosa, Jesús es a quien naturalmente acudimos para encontrar guía y ayuda para resolver esos problemas. El papel principal de una madre y un padre es educar a sus hijos
para que vean a Jesús como su amigo personal, su amigo a quien puede llevar a todas sus preocupaciones, que quiere lo mejor para ellos y quiere que sean felices. Nosotros siempre intentamos ser muy transparentes con nuestras hijas, y cuando había un problema orábamos por ello. También orábamos juntos cuando teníamos que tomar decisiones importantes y orábamos por otros, por los demás. La oración es una manera maravillosa de reunir a la familia y acercarla al Señor. En el mundo de hoy hay tantos desafíos que enfrenta la familia y debemos pedir a Dios más que nunca que nos dé sabiduría, orientación, fuerza y valor. Que Él les bendiga a cada uno y a sus familias mientras nos acercamos con fe a Él. Oremos juntos. Padre Celestial, bendice a las familias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Anima a padres, madres, hijos, a cada uno. Guía a cada persona y bendice a los hogares que cuentan con un solo padre o una madre. Anímalo, Señor. Llena los vacíos que pueda haber y sostén y anima a cada uno. Bendice, Señor, a los niños que son huérfanos. Bendícelos en su experiencia. Ayúdalos a saber que tienen un Padre Celestial que les guía. Bendice a tus familias de una manera muy especial y un día pronto sabremos, cuando nos lleves a los atrios del cielo, que viviremos juntos como familias. Familias que han recordado a su Creador y los aspectos hermosos para adorarlo. Entonces, Señor, seremos parte de la gran familia tuya, la gran familia de Dios. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. El Día Mundial del Joven Adventista es un día que los jóvenes en todo el mundo esperan. Este último año, muchos de nosotros tuvimos que detener nuestros planes debido al COVID-19. En lugar de salir a impactar la comunidad, tuvimos una sesión de oración en favor de los jóvenes y de los que luchaban contra este nuevo virus. El 2020 no fue lo que esperábamos, pero estamos seguros que el 2021 será diferente. Estamos llamando a todos los jóvenes, aventureros, conquistadores, jóvenes adultos y universitarios para empezar a planificar el Día Mundial del Joven Adventista 2021. Prepárate para hacer el sermón, para hacer las manos y los pies de Jesús, ya sea personal o virtualmente. Día Mundial del Joven Adventista 2021, alcanzando culturas, colores y comunidades. 20 de marzo de 2021. El Instituto Fiel te invita a participar en las clases 2021. Todas las clases serán presentadas en las plataformas de Facebook y YouTube de los Ministerios en Español de la Asociación de la Florida. Las clases darán inicio el 6 de marzo. Los pastores y doctores Henry Barrios y Efraín Duani presentarán la serie Familias Funcionales, donde se analizarán cómo son las familias funcionales y cómo una familia puede entrar en el círculo vicioso de la disfunción y cómo el verdadero cristianismo puede reenfocar a los miembros de la familia para producir sanación y mejorar las dinámicas familiares. El pastor Abdiel del Toro presentará la clase El Evangelio del Discípulo y en ellas seguirá profundizando el tema del Evangelio correcto, el Evangelio bíblico, el Evangelio eterno propuesto en la Convención del Discipulado Real. La participación es totalmente gratuita. Puedes registrarte desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo en fiel.floridaconference.com. Si deseas los materiales, libros de estudio y el certificado avalado por Andrews University, podrás obtenerlos con tan solo una contribución de $10 para gastos administrativos. ¡Te esperamos! Comienza
presencia del Señor que está aquí, su poder y su gracia, su amor. Puedo ver en cada rostro su belleza irradiar. Siento la presencia del Señor que está aquí. Queremos saludarlos a todos en esta ocasión, deseándoles las más ricas bendiciones del cielo para ustedes. Gracias al Señor y gracias al cielo, podemos nuevamente estar con ustedes en esta transmisión porque el Señor ha sido bueno, porque el Señor nos ha protegido y porque el Señor ha extendido su misericordia para nosotros. Si usted nos está escuchando o nos ve por este medio, también indica que Dios lo ha cuidado y que lo tiene con bien. En esta ocasión, para mí es un placer presentarle virtudes divinas para el cristiano. Para comenzar, quisiera que vayamos a la palabra del Señor y vamos a ver dos libros nada más y 3 versículos de cada este libro para sacar nuestra meditación. Y comienzo ahora en esta ocasión con el libro de 1 de Corintios capítulo 1 versículo 1 que dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y también me gustaría llevarles a lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 1, 2 y 3 y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Como ustedes notan, esta va a ser nuestra consideración en esta ocasión. Yo quiero presentarles a ustedes la vida de un personaje que ustedes conocen, que ustedes han oído, que hemos estudiado inclusive aquí con ustedes. Y me refiero a la vida del apóstol Pablo. La otra vez presentábamos el tema de las tinieblas a su luz admirable. Y hablábamos de su conversión detenidamente, los detalles de su conversión. Pero ahora yo quiero pasar a otra área que no conocemos tanto del apóstol Pablo, o quizás no hablamos mucho de él. Yo me refiero a ese hombre llamado Saulo de Tarso. Este hombre, antes de convertirse al Evangelio, me gustaría que tengamos un marco de referencia sobre la vida de este hombre, por qué realmente llegó a ser relevante y por qué el apóstol Pablo en su momento se considera llamado y a la vez apóstol de Jesucristo. Y ahora vamos a detenernos entonces en la vida de Saulo de Tarso. La palabra del Señor presenta en el capítulo número 6 y parte del capítulo 7, la vida de un hombre llamado Esteban. ¿Y por qué mencionamos a Esteban? Porque Esteban tiene que ver con lo que está ocurriendo o con lo que va a ocurrir con los líderes fariseos. Pero hay algo interesante. Detrás de todas estas cosas terribles que van a pasar, hay una mano guiando, controlando lo que está aconteciendo, y me refiero a Saulo de Tarso. Un grupo de judíos helenistas de Alejandría ahora comienzan a atacar a Esteban porque no están de acuerdo con los postulados cristianos de Esteban e inventan cosas y lo acusan y lo llevan ante un tribunal no jurídico, no judicial, sino un tribunal religioso, cosa que era completamente contrario a las leyes de Roma. Y dice la palabra del Señor que lo llevaron a cierto lugar, y cuando Esteban comenzó a disertar la palabra del Señor, se sintieron tan enojados, tan llenos de rabia y de cólera contra este pobre hombre, que finalmente dice que lo apedrearon. Y termina diciendo el capítulo 7, desde el versículo 58 en adelante, que cuando Esteban murió, los que habían apedreado a Esteban trajeron la ropa de ese pobre mártir a los pies de un hombre llamado Saulo de Tarso.
Algunos consideran que Saulo de Tarso tenía aproximadamente unos 20 años. Era joven. Estaba apasionado por su religión. Era un devoto judío fariseo entregado, de tal manera que él mismo dice que cuando hablaba de su nación, dice: yo en cuanto a los de mi pueblo, de mi nación judía, yo los aventajaba mucho. Yo fui circuncidado, dijo él, al 8º día, de linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que tiene que ver con la ley, irreprensible. Así que este líder realmente tenía todas las herramientas para atacar a la iglesia que acababa de surgir del siglo I. Era tanto el enojo que en el capítulo 8 del libro de Hechos, que ya en algún momento lo hemos visto, pero no estos detalles con más relevancia, dice el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 1, 2 y 3, que ahora el hombre comienza a arrasar las iglesias, a acabar con los cristianos, a poner en peligro la vida de las hermanas y los hermanos. Y fue tan terrible la persecución que él mismo, en el capítulo número 22 del libro de los Hechos, a partir del verso 4 y 5, dice que él los llevaba y los acusaba, e inclusive muchas veces en el capítulo 26, el verso número 9 al 12 dice: y yo consentía con la muerte. Yo los torturaba y los obligaba a blasfemar el nombre de su Dios. Ese era el famoso Saulo de Tarso. Mi hermano, mi hermana y amigo mío, cuán terrible puede caer un hombre o una mujer que no tiene temor de Dios o que equivocadamente cree que está haciendo lo correcto. Saulo de Tarso era un celoso defensor de su religión. Saulo de Tarso creía que estaba muy bien con Dios. Pero te voy a decir algo, y quiero remarcarlo en esta ocasión. Ese hombre llamado Saulo de Tarso había caído en lo más bajo. Lo podemos tildar con toda confianza y con toda seguridad como un criminal, porque era un homicida, era un suicida, atacaba a la iglesia del Señor. Pero Dios tenía un plan para este hombre. Y aquí ahora vamos a entrar a la parte apasionante del llamado de Dios. Dios tenía un plan para este hombre. Las virtudes divinas para los cristianos son maravillosas. Y dice la palabra del Señor que cuando Saulo va, consigue cartas y la autoridad de los líderes religiosos para azotar, para destruir a la iglesia, no solo en Jerusalén, sino en todas las ciudades donde se nombraba el nombre de Jesús, él va rumbo a Damasco para acabar con la religión cristiana. Lo que él no sabía, lo que él no podía imaginarse, que lo que estaba haciendo era atacar a Cristo Jesús. Oh, mi amigo, mi amiga y mi hermano, toda persona que ataca a un cristiano no lo está atacando solamente a él. Toda persona que se levanta contra la iglesia no se está levantando solamente contra la iglesia. Porque dice la palabra que cuando Saulo de Tarso iba a buscar a aquella gente del camino, la expresión camino se refiere al cristianismo, se refiere a la iglesia. Y mientras iba, ustedes y yo sabemos lo que aconteció. Tuvo un encuentro con el Señor. La arrogancia, el poder y la autoridad de este muchacho quedaron en cero ante la gloriosa y majestuosa visión del cielo hacia él. Y a partir de ahí, entonces, Saulo de Tarso tiene un cambio radical poderoso. De un enemigo obcecado, perseguidor del cristianismo, ahora se convierte en un defensor del cristianismo. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 20 en adelante, dice que ahora Saulo de Tarso va a las iglesias predicando que Cristo es una realidad, predicando que Cristo murió, pero que también resucitó, y que Él era el Señor, y que a Él había que servir, y no a las tradiciones y a las costumbres que antes Él consideraba importantes. ¡Qué tremendo cambio! ¡Qué tremenda transformación de un
perseguidor obcecado a un evangelista a la causa del Señor. Sí, mi amigo, sí, mi amiga, sí, hermano que me escuchan, Dios puede hacer cambios y transformar a personas criminales en personas buenas. Transforma a los seres humanos, nos cambia si tan solo se lo permitimos. Ahora déjame entonces ir a esa parte preciosa del llamado de Dios. La palabra de Dios registra muchos casos particulares en los que Dios llamó a hombres específicamente para una función. Déjame mencionarte, el primer llamado fue para Abraham. Dios lo llamó. Dijo: Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela y yo te indicaré la tierra que has de ir. La palabra del Señor dice que Abraham escuchó el llamado de Dios, fue obediente al llamado de Dios. Seguidamente Dios llama a Moisés. Y lo llama a un momento crítico, un momento especial. Dios le dice: mira, Moisés, mi pueblo está sufriendo en Egipto. Yo necesito un libertador y he pensado en ti. Y usted puede leer el capítulo número 3 del libro de Éxodo y el capítulo número 4 del mismo libro, y va a encontrar el diálogo interesante entre Dios y Moisés. Y lo más curioso es que Moisés en algunos momentos quiso rebelarse contra ese llamado, quiso escaparse del llamado, pero Dios insistió. Dios no le dio la oportunidad que se escapara. Oh, mi hermano, mi hermana, cuánto interés tiene Dios en que usted y yo escuchemos su llamado. Hay 3 palabras importantes en la Biblia. Dios nos ha llamado, Dios nos ha elegido, Dios nos ha apartado, repito, nos ha apartado, nos ha elegido y nos ha llamado. Pero dice el libro de San Mateo, capítulo 20, versículo 16, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque a veces no queremos oír la voz de Dios. Mira, en el libro de Jeremías, el capítulo número 1, versículo 5, también Dios llamó a Jeremías. Y sabes una cosa, cuando Dios llama a una persona, cuando Dios te llama a ti, o cuando Dios me elige a mí, cuando Dios me escoge o te escoge a ti, una cosa importante que debes tomar en cuenta, que nunca lo olvides: cuando Dios te llama o cuando Dios te elige, cuando Dios te escoge para una obra especial. Tú tienes una tarea especial que realizar. Y ahora el apóstol Pablo nos va a hablar de ese gozo que él sentía del llamado de Dios. ¿Sabes también? En el capítulo 5 del libro de Isaías encontramos a Isaías cuando Dios lo llamó. Y él se sintió indigno del llamado, hasta que vino un carbón, se tomó un carbón del altar sagrado para ponerlo en su boca. Y ahora dice: ahora estoy en capacidad de cumplir el llamado de Dios. Me acuerdo también del caso de Samuel. Cuando era un niño, Dios lo llamó y él respondió: heme aquí, envíame a mí, heme aquí, habla que tu siervo oye. Ahora, la importancia del llamado en la vida del apóstol Pablo es extremadamente importante. Dios lo llamó, Dios lo escogió, Dios lo puso en el camino correcto. Y ¿sabes una cosa? Cuando él en el capítulo 8 de Romanos, versículo 28, dice: y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito fuimos llamados. Dios tenía un propósito en la vida del apóstol Pablo y Dios llamó a Pablo, y por eso dice en el capítulo 1 de 1 Corintios, verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol, fue llamado. Yo le pregunto a ustedes en esta ocasión, yo te pregunto a ti en este momento: ¿alguna vez has sentido la voz de Dios que te está llamando? Me gusta mucho escuchar o leer las historias de Jesús. Me encanta escucharlas y leerlas, especialmente las parábolas del Señor. Y cuando tú vas, por ejemplo, al capítulo número 10 del libro de San Juan, y ahí encontramos las ovejas y el pastor. Y lo que me encanta esto es que dice que cuando el pastor llama a las ovejas escuchan porque conocen la voz del pastor, siguen al pastor, conocen, entienden, distinguen la voz del verdadero pastor del pastor enemigo, del falso pastor. La pregunta es: si Dios te ha llamado,
¿Tú has podido entender que Dios te ha llamado para algo especial en la vida? Tú no estás aquí en la tierra por casualidad. No tienes una función simple de haber nacido, crecer, reproducirte y morirte. No, hay una función especial para ti. Ahora, yo quiero llevarte rápidamente a este libro sagrado de la Biblia para que tú veas cómo conceptuaba el apóstol Pablo la importancia de este llamado. A mí me deja boquiabierto la manera como el apóstol Pablo concebía. Y mira lo que dice. En el capítulo 3 de Efesios, verso 1 al 3 dice, mas gracias, mira qué lindo, mas gracias sean dadas a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Ahora, ¿por qué? Verso 4, mira qué lindo. Según nos eligió Él antes de la creación del mundo. Escucha esto, nos eligió antes de la creación del mundo. Y quien está escribiendo aquí es el apóstol Pablo. El que está recordando el llamado al apostolado es este obcecado enemigo de la causa del Señor. Él ahora dice, Dios nos eligió. Por eso bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos. Él nos eligió, Él nos escogió, Él nos llamó. Ahora, ¿para qué nos llamó? Mire, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin culpa, delante de Él en amor. Dios quiere entonces que entendamos que su llamado tiene que ver con una transformación de nuestro carácter, con una transformación de nuestros hechos, de tal manera que honremos ese llamado y hagamos del llamado nuestra oportunidad. Ahora, el apóstol Pablo ciertamente que estaba muy claro con este asunto del llamado. Mira cómo lo dice en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 10 en adelante. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección. Dios nos llama, Dios nos elige, Dios nos escoge, y Dios nos ha hecho una elección con nosotros, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo en Romanos 8:28 dice que Dios tiene un propósito para nosotros porque hemos sido llamados. Y ahora lo confirma aquí, la elección, para que la elección permaneciese, no por las obras de los hombres, sino por el que llama. Dios tiene un propósito, Dios nos elige, Dios nos llama, Dios nos escoge y Dios nos permite caminar por el camino del bien para vida eterna. Yo quiero preguntar, ¿eres tú uno elegido de Dios? ¿Te sientes parte tú de esta elección, que estás aquí en la tierra con un propósito bien definido de parte de Dios? Mejor que lo creas. El apóstol Pablo, ¿sabes algo? Cuando el apóstol Pablo se convirtió al Señor, hubo una transformación tremenda, de tal manera que cuando él predicaba el evangelio ahí mismo en Damasco, donde iba a atacar a la iglesia, confundió tanto a los judíos del ambiente que los judíos dijeron, no podemos con este hombre, vamos a matarlo. Y ahora Dios interviene, los hermanos lo bajan por una canasta y se escapa. Se va a Jerusalén. Y cuando está en Jerusalén comienza también a tratar de unirse a la iglesia, pero los discípulos no le creen, piensan que está fingiendo, hasta que viene Bernabé, el discípulo amado, ese discípulo tierno, compasivo, lleno del Espíritu, lleno de gracia. Ahora él viene, toma a Pablo y lo presenta ante los líderes religiosos. Y ahora Pablo comienza a predicar en Jerusalén. Comienza a presentar las verdades del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque Saulo sabía que había sido llamado, que había sido apartado, que había sido transformado para una obra especial en su momento. Cuán importante, mi hermano, mi hermana, es que tú
nunca olvides que has sido llamado por el Señor, has sido elegido por el Señor, has sido apartado por el Señor, has sido predeterminado, si así tú lo quieres. Sabes que cuando Pedro escribía sobre esto decía, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La elección de Dios no es una elección al azar o caprichosa, que unos sí, otros no. Dios nos elige a todos. Por eso Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 20, verso 16, como ya te lo mencioné, que muchos son los llamados y pocos los elegidos, porque la gente no quiere escuchar el llamado de Dios. Ahora, ya habiendo entendido la transformación del apóstol Pablo, cómo el Señor lo transformó, de hecho, cuando en Jerusalén también trataron de matarlo, los líderes decidieron que se fuera a la ciudad de Tarso, la ciudad donde él había nacido, y ahí pasó por lo menos 3 años en meditación, en el estudio de las profecías. Y ahora este hombre viene y ahora escucha qué interesante, qué importante es la vida del apóstol Pablo. Y hemos hablado del apostolado del apóstol Pablo. Y hemos hablado del llamado de Dios. Ahora deja hablarte de la voluntad de Dios. Porque el apóstol Pablo dice que él fue llamado conforme a la voluntad de Dios. Y de hecho, hemos hablado en el pasado en temas generales sobre la voluntad de Dios, hemos hablado del llamado de Dios, hemos hablado del apostolado de Dios, el apostolado de parte de Dios hacia nosotros, pero la pregunta es, ¿cuál ha sido tu llamado? ¿Cuál es tu apostolado? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Recuerdas lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y santa. Sí. La voluntad de Dios es buena. Y aún más, lo que tú haces y lo que tú quieres hacer a favor del Señor no es una decisión tuya, es una obra de la voluntad de Dios. De acuerdo a lo que dice Filipenses 2:13, dice que tanto el querer como el hacer es por la buena voluntad de Dios. Mi hermano, mi hermana, ciertamente yo quisiera pensar en esta ocasión, quisiera pensar en este momento que tú tienes realmente una tarea importante que realizar para el Señor. Déjame nada más darte una pincelada de lo que te estoy diciendo. El apóstol Pablo llegó a entender el llamado de Dios de tal manera que nada ni nadie lo detenía en lo que él se proponía hacer a favor de la causa del Señor. Cuando una persona realmente se siente llamada por el Señor, cuando una persona sabe que tiene un apostolado que desempeñar, cuando una persona sabe que es la voluntad de Dios que andemos en sus caminos y no los nuestros, entonces nuestra vida cambia, nuestra perspectiva es diferente, nuestro futuro es glorioso, nuestra perspectiva hacia la eternidad es grandiosa, pero mientras no entendamos que Dios nos ha elegido, que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha escogido, que Dios nos ha predestinado para ser felices y servir en su causa, y que es la voluntad del Señor que sirvamos en su apostolado, entonces no vamos a ser felices. Mira el apóstol Pablo, llega a la ciudad de Listra, comienza a predicar el evangelio, la gente se queda impactada por lo que él está haciendo y lo que él está predicando. Cientos de personas sí que mucha gente acepta al Señor, pero se levanta la oposición. Cuando tú sabes que has sido llamado por Dios, cuando tú sabes que has sido escogido por Dios, cuando tú sabes que has sido apartado para el Señor y haces su voluntad y caminas en el llamado que Dios te ha dado de su apostolado, va a haber oposición interna, oposición externa, porque Satanás no estará contento con tu ministerio. Hermano y hermana, tú que me escuchas, quizá eres miembro de una iglesia, quizá tú sirves a tu comunidad, tal vez tú sirves a la institución religiosa que atiendes. Déjame decirte, donde tú estés, trabaja con alegría, trabaja con amor. Nunca te olvides que le sirves al Dios Todopoderoso. Bueno, en Listra, el apóstol Pablo finalmente, la gente se levanta contra el apóstol Pablo, lo apedrea y lo deja como muerto. Abandonado en ese lugar. Y vinieron los hermanos, lo levantaron y finalmente el apóstol Pablo
gracias al Señor, no fue su apedramiento para muerte. Siguió predicando y llegó entonces a la famosa ciudad de Filipo. Y allá en la ciudad de Filipo predica también el Evangelio, pero los enemigos no estaban contentos con el ministerio del apóstol Pablo. Y dice la palabra de Dios que termina el apóstol en una prisión. Lo meten en la cárcel, le ponen sus pies en cepo y sus manos encadenadas. ¡Qué terribles consecuencias de la fidelidad de este hombre! Aquel hombre que perseguía a la iglesia, aquel hombre que estaba en contra de la iglesia, aquel hombre que quería destruir el movimiento religioso, ahora está padeciendo por la verdad que él atacaba. Ahora está padeciendo por el Cristo que tuvo un encuentro con él. A mí me encanta pensar, ¿sabes algo? El apóstol Pablo, en la mayoría de sus cartas, él defiende su apostolado. En Gálatas él dice que fue apóstol no por voluntad de los hombres, porque él no consultó a hombres, sino que fue la voluntad de Dios. Y de hecho Cristo vino y lo llamó a ser apóstol. Y él más tarde, en 1 Corintios capítulo 15, reclama que el Señor se apareció a muchos y por último se apareció a mí como un abortivo, dice, porque el Señor me escogió a mí también para ser apóstol. Y cuando el Apocalipsis dice que las columnas de la Nueva Jerusalén va a ser el nombre de los 12 apóstoles, yo no sé quién va a estar, si el de Matías del apóstol Pablo. Lo que sí sé es que el apóstol Pablo siempre se consideró un apóstol porque Cristo lo encontró. Bien, allá en Filipo, finalmente lo llevan a la cárcel. ¿Y sabes qué? Tú sabes la historia. En lugar de estar recriminando el dolor y los golpes y todo lo que había sufrido, la palabra de Dios dice que él cantaba himnos con silas de gozo y alegría. Los presos oían los cantos de alegría de estos apóstoles. ¿Qué cambio radical ocurre en una persona que está seguro que ha sido llamado por Dios? ¿Qué cambio maravilloso ocurre en una persona cuando sabe que ha sido apartado por el Señor? ¿Qué cambios increíbles ocurren cuando una persona es elegida por el Señor? Yo espero, amigo, amiga, hermano y hermana, que te sientas un elegido de Dios. Dios te ha elegido. Me encanta, por ejemplo, la historia del hijo pródigo. El cariño del padre esperando a su hijo extraviado, esperando al hijo que se ha apartado, que ha acabado con todo lo que él le ha dado. Y cuando finalmente él vuelve en sí y viene a su padre, es bien recibido. Termino diciéndote en esta ocasión que las virtudes divinas de los cristianos, uno de ellos es el llamado de Dios. Segundo, hemos sido llamados a ser apóstoles del Señor. Y tercera, otra virtud preciosa es hacer la voluntad de Dios. Y dice la palabra que cuando Pablo cantaba, de pronto vino un terremoto. Estremeció las paredes de la cárcel. Las cadenas y el cepo se les abrieron. Y cuando el carcelero de Filipo se dio cuenta de lo que había acontecido, dice la palabra del Señor que lo único que le quedó a él fue quitarse la vida. Y cuando se iba a quitar la vida, se iba a matar con la espada, Saulo de Tarso dijo: no te hagas daño, aquí estamos todos. Y esa misma noche, el carcelero de Filipo lo llevó a su casa. Y en la casa, profundamente agradecido, hizo una pregunta: Señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16, verso 32. ¡Qué promesa más grande! ¡Qué maravilla es lo que puede hacer un hombre que se convierte, que es transformado, y que un enemigo, obcecado, perseguidor del cristianismo, ahora se convierte en un poderoso evangelista para la causa del Señor? Que Dios te bendiga en esta ocasión, que Dios te guarde, que Dios te proteja, para que nunca olvides que tú también has sido llamado por el Señor. Yo le agradezco a Dios
En mi experiencia, que ya son casi 46 años en el ministerio, un día Dios se dignó en llamarme. No lo merezco, no lo merecía, pero por su gracia estoy hasta aquí terminando mi ministerio con mi esposa. Le agradezco a Dios porque el llamado de Él no fue en vano en mí. Hoy puedo glorificar al Señor porque mi familia es cristiana, porque mis nietos sirven al Señor. Alabo a Cristo por eso. Déjame orar por ti. Dios te ha llamado a ti. Dios te ha apartado a ti. Dios te ha elegido. Nunca te olvides que muchos son los llamados y pocos los escogidos, no porque no quiera el Señor que ellos sean parte también de su deseo y su voluntad, sino porque son duros de corazón. Pero yo sé que tú hoy vas a entregarte al Señor y le vas a decir, aquí estoy yo. Padre, te doy gracias, porque sé que de una u otra manera estas palabras que hemos presentado en esta ocasión, en este momento, afectarán positivamente la vida de alguien. Te ruego que tú los bendigas, te ruego que tú los guardes y que el llamado tuyo a través de tu Santo Espíritu los alcance a todos. Gracias por la vida de ese hombre llamado Pablo, San Pablo, como le llaman en la Biblia, el apóstol Pablo, que se transformó de un enemigo de la causa del Señor en un gran evangelista a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Guárdanos en tu amor, bendícenos a recordar que hemos sido llamados, que hemos sido apartados, que hemos sido elegidos, porque esa es la buena voluntad de Dios para que sirvamos como apóstoles al servicio del cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.